Estimada audiencia, a esta hora tenemos el agrado de presentar desde la República de Nicaragua, Centroamérica, su programa Verdades Eternas. Dejamos con ustedes a su conductor oficial, Pastor Oscar Soto. Sean bienvenidos. Si me puede decir quién es este hombre Jesús. Gracias, Padre Santo, por permitirnos este primer programa del año. Gracias por Verdades Eternas, esta ventana, esta trinchera espiritual donde se predica tu palabra. Gracias, Señor, por Radio Aliento, por todos nuestros compañeros, programadores, controladores, todo el staff, el que tiene que ver con esto o aquello en todo este gran trabajo radial, esté en tu mano y haciendo tu voluntad, para que tu reino sea engrandecido a través de esta visión, a través de esta gran aventura espiritual cuyo nombre es Radio Aliento. Bendice nuestro vasto auditorio internacional, así como el auditorio chileno y argentino, donde están pues las bases de nuestra Radio Aliento. Permite que la parrilla de programadores siempre tenga el gozo, la alegría de participar en este sueño de Dios. Te bendecimos, Señor, y muy especialmente te ponemos en tus manos verdades eternas, para que hagas con ella lo que bien te plazca. Llega al corazón de cada uno de mis radioescuchas, de cada uno del auditorio, que están siempre pendientes de estos comentarios. Gracias, Señor. Amén. Anhelo conocerte. Gloria a Dios, amados hermanos, pues estamos aquí ya en materia, el primer programa del año. Una bendición para todos y para mí. Y hoy pues con un staff de lujo. Me encuentro en El Salvador, en la ciudad de Ahuachapán. Está al occidente del país, a 10 minutos de la frontera de Guatemala. Amados hermanos, estamos visitando a la iglesia cristiana Betel y a su anfitrión, el pastor José Vicente Lemos. Estoy acompañado con el pastor Luis Mora Segura, que viene procedente de la ciudad de San José en Costa Rica. Estamos haciendo esta visita, la primera gira del año para él también, y nuestro hermano Luis ha participado con nosotros en programas anteriores desde San José, cuando estuvimos tratando el tema de las adicciones. Aquí se los voy a poner en los micrófonos para que les salude a nuestro auditorio. Radio Aliento para ustedes. Un saludo fraterno desde San José de Costa Rica, Ministerio Internacional Trigo Maduro. Estamos aquí compartiendo en el país del Salvador. Y para mí y para los que hemos estado aquí es verdaderamente un privilegio poder estar compartiendo la palabra del Señor, donde hemos estado, nos han recibido con mucho amor, con mucha fraternidad, y eso nos gusta, porque venimos a desplegar, venimos a extender las estacas del ministerio y necesitamos la ayuda de las iglesias. Yo le traigo un mensaje de amor, de paz y de tranquilidad. Que la paz de Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, reine en vuestros corazones en Cristo Jesús. Aquí también vamos a darle oportunidad para que salude, ahora sí, a Radio Aliento,
Radio Aliento Internacional. Gracias, pastor. Es una bendición poder saludarle a usted que nos escucha a través de esta radio Aliento. Una bendición grande poderle saludar. Queremos decirle de que le saludamos pues de aquí de El Salvador, como ya se dijo, de la ciudad de Aguachapán. Dios me concede el privilegio de poder estar trabajando en su obra en este lugar, ¿verdad? Y también la bendición de poder tener a los pastores Soto y el pastor Segura con nosotros. Pues hemos disfrutado de la presencia de ellos y qué hermoso la presencia de Dios. Así es de que saludos a ustedes. Vamos a seguirnos ahí tratando a través de este conversatorio que vamos a tener en esta hora. Bendiciones a todos. Amados hermanos, vamos a entrar en materia. Vamos a hablar sobre un tema muy especial. Hemos estado conversando durante todo este día sobre la mujer samaritana. Cuando Cristo entabla una conversación con un ser muy especial, que dicho sea de paso, amados hermanos, la mujer samaritana es el ser humano que ha sostenido la conversación más extensa con Jesús en los tiempos en que el Señor estuvo aquí en la tierra. No ha habido otro ser humano que haya conversado tanto y de una manera tan profunda como lo hizo esta mujer. Quisiera yo, con mis hermanos, conversar acerca de la especialidad que esta mujer tenía para Jesús, para el reino, y cuáles son las lecciones que nos deja este conversatorio a nosotros como la iglesia del postrer tiempo. Entonces, ese es el tema que tenemos ahora. Esperamos en Dios que Él nos bendiga. Muy bien, vamos a leer la escritura. Dice que el Señor salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, junto a la heredad que Dios le dio a su hijo, que Jacob le dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Aleluya. Gloria a Dios. Muy bien, aquí tenemos la lectura que la estamos ubicando en San Juan capítulo 4. Pastor Mora, ¿qué es lo primero que nosotros deberíamos de notar en este conversatorio tan especial que nos ocupa en este programa? ¿Qué es lo primero que usted nota en la actitud de Jesús para con la mujer samaritana? Lo primero que yo quiero rescatar es la obediencia de Jesucristo. Porque la Escritura dice, y le era necesario pasar por Samaria. Para mí, pienso que el Padre había comisionado a Jesús para una cita divina. Y como hablamos al principio, cuán importante para Dios, para Jesús, era esta mujer. Entonces era necesario pasar por Samaria. ¿Tú crees que el Padre le había dado alguna visión al Señor? ¿Le había dado alguna revelación sobre la aparición de esta mujer a cierta hora en cierto lugar específico? Claro que sí, la Escritura habla de esto porque Jesús llega, dice, cansado del camino y usa la estrategia de que quiere estar solo, porque envía a sus discípulos a comprar comida y se queda solo ahí. Y entonces, si nos podemos situar en el contexto histórico de los tiempos de Jesús, un rabí no podía hablar con una mujer, y menos samaritana.
Si hubiesen estado los discípulos ahí, no lo hubieran dejado tener lo hubieran censurado. Sí, y no lo hubieran dejado hablar tanto tiempo. Ahora, pienso que había ya había una orden, o había algo, una revelación a Jesucristo para que estuviera ahí en esa hora exacta. Dice que estaba a la hora sexta, y no era la costumbre de las mujeres ir a recoger el agua a esa hora. Ahí se conjugan un montón de elementos. El elemento de que ella llegaba a esa hora por una situación personal que después sale en la conversación. Y esa es la hora sexta, a las 12 del día. Y está Jesús ahí y rompe el hielo con ella, y él es el que le pide beber. Y entonces yo pienso que es una cita. ¿Piensas que Dios lo comisionó? Lo comisionó, sí. Qué bien. Hermano, ¿cuál es tu apreciación acerca de la obediencia de Cristo? Aún siendo Jesús el Hijo de Dios, como que tenía entonces unos lineamientos para seguir. O sea, no era del todo independiente. Se me ocurre decir a mí, por ejemplo, que cuando Cristo recibe su cuerpo humano, porque Él se encarna, ¿de acuerdo? Cuando Él recibe su cuerpo humano, también recibe todas las limitaciones que cualquier ser humano tiene, solamente que sin pecado. Y tenía que ser también obediente. Hermano, si Cristo fue obediente, ¿cuánto más obediente deberíamos ser nosotros? ¿Qué nos puedes compartir acerca de esto, Pastor Lemus? Considero de que la obediencia prácticamente es la parte más importante en la vida de un cristiano. La Biblia señala de que el Señor Jesucristo pues nos dio ejemplo de obediencia, lo que hace funcionar muy bien a la iglesia de hoy, ser obediente a la palabra. La Biblia dice que el Señor Jesús también aprendió obediencia, ¿verdad? Y no solamente hablaba de obediencia en teoría, sino que nos dio ejemplo de obediencia. Él mismo la practicaba. Él mismo la practicaba. Entonces considero también de que nada sucede al azar. Dentro de los planes eternos de Dios estaba contemplado ese encuentro personal entre la samaritana y nuestro amado Salvador. ¿Y tú crees, amado, así como dice el pastor Segura, que pudo haber recibido el Señor? Bueno, Él tenía todos los dones y se movía en todos los dones. ¿Crees que el Padre, como Padre, le haya dicho al Señor en algún momento de oración que le era necesario pasar por Samaria? Pues la palabra le era necesario, ¿verdad? O sea, como que si ya estaba programado, le era necesario. No podía obviarlo, porque era importante de que él estuviera en Samaria ese día, esa hora, porque ahí iba a pasar algo muy especial. Ese encuentro personal, ese cambio, aún en las esferas eternas, dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. O sea, ya estaba programado, le era necesario pasar por Samaria, porque dentro del plan redentor de Dios estaba que Jesús mismo, que Dios mismo se encontraba para hacer cambios en el corazón, en la vida de esa mujer, porque también habían cambios para ellas en el estado eterno. En los cielos mismos iban a suceder cambios con el encuentro que esta mujer tenía con Jesús. A mí me gustaría rescatar un poco de historia, Pastor Segura. ¿Por qué había tantos problemas entre judíos y samaritanos? ¿Cuál era el rollo? ¿Qué era lo que había ahí tras bambalinas que hacía que se separaran hermanos? Porque son hermanos al final y al cabo, ¿no? Sí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué sabes tú acerca de esta historia? Bueno, aquí dice la historia, una exégesis de casi 1000 años. Fíjate que en el año 926, en el reinado de Rodán, hijo de Salomón, los dos hijos de José, que eran Manasés y Efraín, se rebelaron y fueron y fundaron el reinado del norte. Después, eso fue en 926 a.C. Después pasan 200 y resto de años, en 700 y algo, el reino asirio
invade Israel y toma cautivos a todos la clase eclesiástica, a la clase social pudiente, y deja en Israel las clases más bajas. Sí, las deja ahí, se llevan cautivos a todos, y esta gente que quedó ahí, inclusive hay comentarios de eruditos que los mismos samaritanos de Azona ayudaron a los asirios a la invasión. A la invasión de Judá. Sí, entonces eso causó, cuando la gente que llevaron, que era la clase eclesiástica, los sacerdotes, la clase de los templos, se dieron cuenta de todas estas cosas y regresaron del cautiverio. Entonces levantaron el templo, pero en Jerusalén. Los samaritanos que se habían quedado ahí se habían mezclado, si se puede decir, con las tribus o con los pueblos circunvecinos, y eso para ellos causó un rechazo hacia los de esa región. Entonces, hasta el punto de llamarlos en el tiempo de Cristo perros. Sí, los perros. Los samaritanos. Más los perros estarán fuera, Sí. se referían. Ahora, hay algo importantísimo en esto, porque Jesucristo es el Salvador, es el Señor, y nosotros sabemos qué es lo que Él vino a hacer. Jesucristo rescata mucho a los samaritanos en el ministerio de Él. Acuérdate que está el buen samaritano, está la samaritana, está ¿cuál otro samaritano hay ahí que está metido dentro de? Sí, hay gente bastante de los 10 reinos del norte. Exactamente. La mujer sirofenicia. La sirofenicia, la cananea era de esa región. Bueno, entonces lo que podemos decir es que había un contexto histórico que no se podía romper tan fácilmente, hasta el punto de que cuando los judíos que se consideraban limpios y santos iban a adorar al templo, obviaban tocar suelo samaritano, preferían rodear Samaria, que eran 7 días por el Jordán, que pasar por suelo samaritano, que eran 3 días, porque no querían contaminarse. Ahora, Jesús rompe todos los estereotipos, porque entonces llega ahí al pozo. Esa es otra parte. Bueno, fue una labor de reconciliación. Completamente. Porque fíjate que hay otro elemento que tenemos que tomar en cuenta. Sicar, la ciudad donde estaba la heredad del pozo que le dio Jacob a José, era la ciudad de la borrachera. Era una ciudad, era un pueblo pecador, idólatra. Y imagínate, Sicar quiere decir la ciudad de la borrachera. Y Jesús llega ahí al encuentro con esta mujer y hace todo lo que tiene que hacer para que esta mujer entienda qué es lo que Jesús le va a dar. Bendito sea el Señor. Muy bien. Pastor Lemus, ¿usted cree que la mujer samaritana pueda representar de alguna manera a la iglesia gentil? Consideramos que sí. O sea, ¿Bajo qué argumento? Ahí hay algo más. La mujer era una mujer samaritana, prácticamente enemiga del pueblo de Dios, enemiga de Dios, sencillamente. Una mujer fuera de las bendiciones, promesas de Dios, dado de que en sí era una gentil. Los samaritanos de historia bíblica se habían dado a conocer como gente idólatra, cosa seria, altares en los lugares altos donde ellos sacrificaban a dioses ajenos. Irredentos. Irredentos, pero qué tremendo. O sea, que yo puedo ver también de que Dios, como dijo la Escritura, no hace acepción de personas. Todos tenemos una oportunidad en Cristo y no importa hasta dónde el enemigo nos haya hecho caer, pero el hombre que alza sus ojos al Altísimo siempre encontrará una respuesta de Dios. Y quizá Dios nunca cuenta hasta qué tan bajo te hizo caer el enemigo, ¿verdad? La samaritana
el testimonio de ella no era bueno, quizá menospreciada de la sociedad misma, de sus amigos. Para que alguien quizá le tuviese aprecio tenía que andar en el mismo nivel de ella, pero la gente que se la llevaba, la gente que se la llevaba de un poquito sana, santa, honesta, sentía que la mujer era prácticamente una basura humana. 5 maridos había tenido, y el que tenía eran 6 y tampoco no era de ella, a alguien se lo había quitado. Sí, claro. Una mujer de peligro. Una mujer de peligro, desarma hogares, le llamaran ahora, ¿verdad? Destruye hogares. Pero qué bueno que para ella había un lugar también el cual Dios había preparado para ella. ¿Qué te parece, hermano, la manera en la cual, hermano Luis, Pastor Luis, qué te parece la manera en la cual Cristo aborda la realidad de la mujer? O sea, esta mujer presenta una temática execrable desde todo punto de vista. Ya lo dice el Pastor Lemos. La gente que pudiese haber apreciado a esta mujer era la gente de su misma calaña. Y tenemos aquí a un santo, al divino, al Yahshua HaMashiach, hablando de polo a polo. Estamos hablando de extremo a extremo, en los dos lados de la balanza, en los dos lados de la soga, en los dos extremos. ¿Cómo un hombre tan santo y puro pudo acercarse a una mujer que aún entre los pecadores no gozaba de buena reputación? ¿Qué te parece esa manera de confrontarla? Es que Cristo tiene esto, el Señor tiene esa forma. Dice que de lo vil y menospreciado ha usado Dios para avergonzar a los sabios. Ahora, esta mujer no solamente era una mujer con un testimonio terrible, sino que me imagino, creo yo, que cuando ella llega ahí y el Señor la aborda, porque es que hay que ver esa fórmula, los lazos de amor, como el Señor le dice, dame de beber. Sí. Y ella inmediatamente... A mí me gusta, me imagino que, discúlpame, no le digo dame de beber, no, sino que el tono que usó el Señor, dame de beber. Sí. No sé de qué manera lo dijo, que hizo que la mujer se percatara de que había alguien hablándole que no era común y que le capturó su atención de tal manera que la conversación siguió. Sí, claro. Y entonces ella se defiende, porque ella dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, yo que soy samaritana? ¿No sabéis que judíos y samaritanos no se llevan? Y entonces Jesús le dice, si supieras el don de Dios, de quién te está pidiendo, empieza a haber un diálogo, pero con una revelación, tremenda revelación aquí, pastores, porque el diálogo continúa. Y ella le dice, bueno, ¿y con qué vas a...? Dice, si supieras el don de Dios, quien que te está pidiendo agua, más bien yo te podría dar agua que nunca vas a tener sed. Y ella le dice, ¿de dónde vas a sacar agua? Si y el pozo es hondo. Sí, claro. Le dice en el versículo 11, no tienes con qué sacarla. Uno. Ajá. Y número 2, el pozo es hondo. Ella sí traía un cántaro. Sí. Y con un mecate, pienso yo. Para claro, una soga para sacar el agua física. Claro, física. Pero el agua del cual estaba hablando el Señor era un agua diferente. Y ese pozo hondo, a mí se me ocurre, era su misma vida, sí, que ya había tocado fondo. Sí. Y el cántaro de Cristo sí llegó hasta el fondo, mucho más al fondo de lo que podía llegar el cántaro de ella en el pozo propiamente dicho, que estaba en Sicar. Es tremendo, a mí me sorprende cómo el Señor, aunque todo lo puede hacer, siempre espera que uno ponga algo de su parte. Creo que también hay ese versículo 9, como que hay una revelación del corazón de la mujer. O sea, el corazón de ella queda descubierto delante de Jesús, que realmente había, cómo estaba herida, cómo estaba golpeada. Demuestra que tenía un corazón amargado, un corazón que siempre estaba a la defensiva,
y dice, ¿cómo tú siendo judío? O sea, vos sabés que aquí entre nosotros no hay relaciones buenas. ¿Cómo te atreves a pedirme agua? Había un corazón amargado. Estaba a la defensiva. Estaba a la defensiva. Alguien que dispuesta a seguir la bronca, como decimos ahí. ¿Verdad? La mujer samaritana dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana, que acaso no sabes que somos enemigos? ¿Por qué te atreves a...? Tengo que recordártelo. Que somos enemigos. Ajá. Y que aquí no hay, que tremendo. Más ella no sabía que también el tiempo se había cortado para que pudiese recibir sanidad a su corazón herido. Humildad y obediencia en Jesús. Amén. Me percato de que le dice la samaritana, ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob? No sale el Señor diciéndole, sí, yo soy el Yahshua HaMashiach, yo soy el profeta que están esperando, yo soy aquel del cual hablan las escrituras. No, sino que el Señor como que obvia esta parte, ¿verdad? Para no darle gusto al ego, obvia esta parte y le dice, bueno, el que sigue con su tema, no permite que nadie lo distraiga, no permite que hayan tácticas dilatorias ni distracciones, porque imagino que esta parte ahí, está hablando la mujer, el enemigo también estaba metiendo la mano, ya quería que el Señor se comenzara a echar flores, pero no, el que beba de esta agua, sigue con su tema, el que beba de esta agua volverá a tener sed. El que beba del agua del pozo, del agua. Del pozo de tu papá. Ajá. Del pozo del papá de tu papá. Y del pozo de tus ancestros hasta Jacob. Y toda la historia había dicho, los animales habían bebido, los hombres habían bebido y volvían a tener necesidad de llegar al pozo. Llegar al pozo. Y eso que tener un pozo en aquellos tiempos. O sea, cuando dice que un padre le heredaba un pozo a un hijo, ese era un capital. En tierras desérticas, tener un pozo que no se seca era un capital incalculable para hoy día. Sí, ¿Me explico? O sea que la mujer sí estaba bien sabida de que tenían un tesoro ahí en Sicar. Sí, la mujer prácticamente revela su fracaso, revela que prácticamente estaba estrellada, pero el Señor tiene una solución a su problema. Yo veo una revelación de Jesús grande que alcanza para nosotros y que nosotros también deberíamos de aprender y tomar eso ahí. ¿Cuál es la que mira? Ahí en el verso 10 donde dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios. Si conocieres el don de Dios. ¿Qué es el don? ¿Qué es un don? Entendemos que un don es también una habilidad del Espíritu Santo. En el caso humano, el don de Dios, el don es una habilidad del Espíritu Santo en un ser humano. Pero ella está diciendo, si conocieres el don de Dios. O sea, si vos, le dice el Señor, pudieses entender las habilidades que tiene el Dios del cual yo te hablo, si conocieran el don de Dios, si podés conocer las habilidades, las capacidades de ese Dios, lo que Él puede hacer, entonces tú le pedirías, ¿verdad? Si entendés lo que Dios puede hacer, lo que Dios puede arreglar, las soluciones que Dios tiene, tú le vas a pedir. También nuestros hermanos en nuestras iglesias, muchos de ellos no conocen el don de Dios, el poderoso don de Dios. ¿A quién sirven? Correcto. Al poderoso, ¿a quién sirven? Muchos de los que se regresan es por eso. Sí. Porque dicen, no, esto ni Dios lo arregla. Pero qué tremendo, qué tremendo esto. Si conocieres el don de Dios, cuando vos conozcas el don de Dios, entonces te vas a acercar confiadamente porque vos sabés de que ahí encontrás solución. Tú le pedirías, ¿y sabes cuál sería el resultado cuando conoces el don de Dios? Él te daría el agua, ¿verdad?, de vida. Ajá. Y no volverías a tener sed. Bendito. Él te daría. Bendito Dios. ¿Verdad? Entonces, Dios siempre está dispuesto a darnos la solución, por difícil que me parezca a mí en lo humano. En Él encontramos solución. Y también de Él le dice, ¿y quién es el que te está hablando? Pues muchas veces Dios nos habla. Y el don de Dios es una cosa,
como usted dice, lo que yo puedo hacer y mis talentos. ¿Y quién es el que te habla? Hablando de su propia persona. Es una revelación ya. Es una revelación. Es una revelación, tiene que ser revelado. Claro. Le dice, ¿quién es el que te está hablando? Ahora, hay una parte que es más adelante, en el verso 15 creo que es, que dice, y le dijo, cualquiera que bebiera esta agua, bueno, ustedes lo tocaron, la mujer, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Porque ella siempre estaba pensando en el agua del pozo. En el agua del pozo, exactamente. Fíjate que ya revelado, ya sí, le he dicho. pero tiene razón ella. Sí, no, claro. por favor, tiene razón. Si ella viene de un mundo en que no todas las cosas Le son fáciles, así. exactamente, está acostumbrada. Pero escucha que lo que quiero que rescatar es que el Señor está empecinado en que esta mujer sepa qué es lo que le está dando él. Por eso dije antes, qué es lo que Jesús le traía. Aquí es donde yo quiero hacer esta salvedad. Por eso es que la conversación se extendió tanto. Sí, claro. Porque el Señor quiso dejarle enteramente claro el asunto a la samaritana. Enteramente claro la importancia del encuentro y las sucesivas consecuencias que éste tendría. Él sabía lo que estaba haciendo. Él sabía lo que estaba Para haciendo. mí Jesús la estaba, voy a usar la palabra, la estaba ordenando. Una ordenación le estaba haciendo, porque la estaba capacitando, le estaba dando. Eso es No, obviamente, ella salió como una predicadora, Sí. ella se fue y dejó tirado el cántaro. La necesidad primaria. Bartimeo también dejó tirado el manto. Sí, la capa. Y muchos de los que han querido, los que siguieron a Jesús, Mateo dejó tirado el banco de los tributos. Sí, claro. Pedro dejó tiradas las redes, Andrés dejó tiradas las redes, y etcétera. Etcétera. Entonces, ella sí fue, yo creo que fue comisionada. Lo podemos tomar pues como un paralelo Yo de una creo ordenación. que también hay, porque cuando hay un acercamiento con Jesús, también hay cambios internos en el corazón del ser humano. Amén. Entonces, también el abandonar esas cosas. Dice la Biblia que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. O sea, aquellas cosas que yo tengo que me interesan, pero cuando encuentro algo todavía mucho más importante, aquello que para mí un día fue importante, aquello que para mí un día fue de gran precio, me viene a ser como nada. Digo, Pablo, lo veo como basura. Todo lo estimo como basura por amor de aquel. Ahora, la mujer samaritana deja el cántaro, que para ella era algo especial, era el instrumento donde llevaba agua para beber a su familia, pero ahora ella encontró algo todavía mucho más de valor, algo de mucha más importancia que el mismo cántaro. Jesús, el rey que ahora como que le había cambiado el horizonte, le había cambiado su forma de pensar, y las agujas de la brújula cambiaron, cambiaron en cierta manera. Ahora ella tiene más interés, corre a Samaria a decir, he encontrado a alguien. Bueno, gloria al Señor. Entonces estamos hablando de que la mujer samaritana fue comisionada por Jesús para llevar un mensaje. De hecho, ella lo hizo. Se fue y dijo, conocí un hombre que me dijo todo lo que había hecho. A mí me parece que es profeta. Vamos a verlo. Jesús estaba esperando los resultados de la palabra que le había dado. Jesús no se fue del pozo, sino que se quedó ahí en el pozo esperando los resultados. Muy bien. La samaritana como que tenía cierto nivel de revelación. Al hablar de la samaritana, estamos hablando de los samaritanos. Tenía como cierto nivel de revelación. Hermano Luis, cuéntanos acerca de eso que nos habías comentado la vez pasada. ¿En qué encuentras tú que ella tenía algún conocimiento de la palabra? Ahí en el verso 25 hay una revelación, tremenda revelación de Jesucristo sobre él. Pienso yo, como hablábamos anteriormente, que Jesús le entrega a esta mujer casi que toda la estructura del plan de salvación. Y ahora lo que estamos rescatando es que los samaritanos tenían un concepto más apegado a la verdad espiritual del Mesías. Los samaritanos tenían un concepto
muy apegado a la verdadera misión del Mesías, a la verdadera fórmula que tenía el Mesías para llegar, para venir a hacer la obra redentora que debía hacer. Porque los judíos eran más estratégicos, supuestamente el Mesías. Más religiosos. Y más religiosos, sí. Ellos querían tener un Mesías que era un libertador. Jesús entra a Jerusalén montado en un burro. Ese fue el problema de Judas. Sí. Por eso nunca creyó en Jesús. Porque no lo miraba beligerante, no lo miraba apertrechado de lanzas, de arcos, de espadas. No le parecía que su espada fuera la espada del amor y la espada de la palabra. Sí, ahora la revelación que hay aquí en el verso 25 es que la mujer le dijo: sé que ha de venir el Mesías. Ellos tenían un concepto claro. Y después dice: llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. O sea, que tenía un concepto muy claro del Mesías. Y entonces, lo precioso de este mensaje de Jesucristo es que Él se le revela y le dice Jesús. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Eso Jesús no se lo había dicho ni a sus propios discípulos, nunca se lo dijo. Así claramente no se lo dijo. Ellos sí, porque tuvieron a Pedro revelación. le dijo: ¿quién dice la gente que soy yo? Y fue muchísimo después. Exactamente. A ella no, a ella le dice: ese que habla contigo, ese soy yo. Y entonces la mujer ya está capacitada ahí, y es cuando sale, deja el cántaro botado, se va para la ciudad y empieza a proclamar, a decir: vengan, que es que he encontrado un hombre que me ha dicho todo lo que yo he sido, y no será este el Cristo. Y entonces la gente empezó a creer por el dicho de la mujer, y empezaron a acercarse, y Jesús se quedó ahí esperando, como tú dices, y empezaron a llegar por el dicho de la mujer. Se quedó esperando resultados. Amén, sí. Bendito sea el Señor. Manolemos. Yo quisiera también, estamos hablando que esta mujer fue tan bendecida que recibió grandes revelaciones de Jesús en ese momento. Hay otra revelación que el Señor le da a la mujer samaritana. Por ejemplo, en el verso 20 dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Como que no había una seguridad clara dónde sería el lugar más correcto para adorar. Más el Señor da esta respuesta. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene, y cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Pero ¿qué pasaba? O sea, que ya no había un lugar específico. Ahora no importa el lugar donde el hombre pueda reconocer el señorío de Dios, que el hombre, no importa si está en la ciudad, en el campo, no importa si está en un templo o en una casa normal, donde el hombre reconoce el señorío, la autoridad de Dios, y puede ofrecer su corazón, Dios estará con él. No necesariamente en un templo. Ahora, pero también la mujer recibe algo más, y le es aclarado lo que Dios busca en el ser humano. Dios está interesado en los adoradores, en verdaderos adoradores. Pues la Biblia dice: mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores. Esa palabra de verdaderos adoradores también nos puede decir que a la mujer le fue revelado de que hay adoradores que no son verdaderos. Dios está buscando a verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque a tales adoradores, o sea que a Dios le interesan no todos los adoradores, le interesan los que aprenden a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y adorar a Dios prácticamente en espíritu y en verdad no es que tiene que andar hablando en lenguas todo el tiempo o danzando, qué sé yo. No, dice la Biblia que los que andan en el espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, los frutos del espíritu, son los verdaderos adoradores, los cuales le interesan a Dios. Esa mujer recibió unas revelaciones profundas, una cátedra. Es que había un templo en Jerusalén
Pero a causa de estos problemas que el pastor Mora ha estado mencionando, que sucedían casi 1000 años antes de este episodio bíblico, se habían formado cantidad de sinagogas en las diferentes ciudades que estaban lejos, geográficamente hablando, de Jerusalén, y que también por motivos de idas y venidas entre ellos se habían separado, pues. Entonces era necesario que el Señor, al decir que de verdaderos adoradores busca que le adoren, es convertirse uno mismo en un templo ambulante de adoración. Y como que estaba yendo más allá, porque la conversación como que la estaban girando Jerusalén, ¿verdad? O Samaria, cada uno defendiendo. No, pero es que estaba hablando también del alcance a los gentiles. O sea. Y nosotros entramos ahí también, nosotros entramos en la pintura. Claro que sí. Aquellos que como que no tenían cabida, hoy iban a encontrar un espacio. Aún la mujer samaritana misma era una de ellas que estaba encontrando un espacio más. El Señor le está diciendo, presentando prácticamente, si se le podría llamar las reglas o los requisitos a llenar, ¿verdad? Mira, no me interesa que seas samaritana, no me interesa cuántos maridos has tenido, no me interesa hasta dónde has caído, me interesa que seas una adoradora que adore en espíritu y en verdad, porque mi Padre a ellos anda buscando. No de dónde venís, ni a qué familia perteneces, si tenés dinero o no. Que seas una adoradora, que te convirtas en una adoradora. Eso le interesa a mi Padre, ¿verdad? Y creo que ahí entró. No le dice a los sacerdotes que adoren bien, sino que le dice a una persona que está totalmente lejos del oficio de adorar. Ajena a todo esto. Porque cualquiera le hubiera dicho al ministerio musical de la iglesia, ustedes canten bien, busquen cómo hacer bajar la presencia de Dios en el culto, por favor. Conviértanse en verdaderos adoradores. No, sino que le dice, estoy haciendo un paralelo, ¿verdad? Pero le dice a una mujer que estaba totalmente ajena a todo este tipo de cosas. Ajena por lo menos en la praxis, porque teóricamente obviamente ella lo sabía, pero en la praxis, en la práctica estaba totalmente ajena a este tipo de cosas. Y es lo importante, Pastor Oscar Soto, de la calidad del señorío de Jesucristo, de cómo busca esta mujer, qué calidad tenía esta mujer, qué fue lo que Jesucristo vio en la samaritana para que la capacitara, para que entablara esta conversación tan profunda con una persona que posiblemente no estaba capacitada. Es que al que mucho se le perdona, mucho ama. Exactamente. Entonces, el Señor capacita a esta mujer. Yo veo que aquí la capacita y después la manda, la envía. Entonces, ¿qué es eso? Bueno, ahora que hay tanto, y no estoy en contra de nada de eso, pero que apóstoles y profetas y todo esto. Esta mujer para mí fue la primera evangelista, para mí fue la primera misionera, porque fíjate que caminando más adelante en la escritura, y entonces en el 40 dice, entonces vinieron los samaritanos a él, antes, y muchos, en el 39 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Escuche bien, creyeron en él por la palabra, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y entonces le decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ahora, qué tremenda revelación recibió esta mujer para llegar llegar hasta este punto de convertir a la gente, de que con la palabra y el dicho de ella, la gente se convirtió, se vino a buscar al Señor, y cuando ya lo escucharon, le dijeron, mira, lo hiciste bien, nos hablaste bien, porque verdaderamente este es el Cristo. Yo creo también de que como que hay un mensaje para la iglesia actual, lo que puede hacer Jesús cuando te pones en tu mano. Existe ese mensaje grande que nosotros debemos de tomar,
no importa el barro, no importa qué eres, cuando te pones en la mano del Señor, Él te forma. Como también lo puedo ver, se cumple en ella lo que dice el Salmo 25:4. Dice: quita las escorias a la plata